sublime gracia del Señor. Vamos a iniciar este nuevo ciclo, podríamos decirlo así, este nuevo ciclo de estudio con una introducción a la Confesión de Fe de Londres. Algunos de ustedes han nacido en esta congregación, otros han salido de otros lugares por diferentes razones y providencialmente Dios nos tiene aquí a todos. Pero es necesario que sepamos qué estamos haciendo aquí. Es esencial y fundamental que entendamos qué es lo que nuestra congregación cree, ¿sí? Y por eso la importancia de esta clase. Introducción a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y quiero iniciar con una pregunta a manera de introducción. Bueno, una pregunta no. Hay un eslogan que muchas personas repiten como loros, pero que muchos no le prestan atención a lo que están diciendo. Por ejemplo, iglesias históricas como nosotros, la Iglesia Bautista Reformada, que tiene reputación de ser una iglesia consistente, consecuente e histórica, tiene opositores que proclaman este eslogan: ningún credo, solo la Biblia. ¿Se han escuchado esa frase? Nosotros no creemos doctrinas de hombres. Tan pronto uno saca este libro, que es la Confesión de Fe Bautista, inmediatamente surge la oposición. Nosotros no creemos en doctrinas de hombres, solo la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿será eso cierto? ¿Será cierto que una persona puede vivir sin un credo, sin una confesión de fe? Pues la respuesta es un rotundo no. Cuando una persona dice, yo no creo en nada, incluso los ateos, no creo en Dios, esa es su confesión de fe. Está llevando a cabo una acción de emitir una palabra que está explicando lo que piensa. Eso es una confesión. Una palabra dicha es un pensamiento expresado. Cuando una persona dice, yo no creo en Dios, esa es su fe. Cuando una persona dice, ningún credo, solo la Biblia, esa es su fe. ¿Cuál es su fe? Que él no cree en doctrinas de hombres. Ahora bien, la pregunta es, ¿tiene eso sentido? No tiene ningún sentido, porque es que la Biblia a nosotros nos llegó fue a través de hombres. Entonces tendríamos que descartar toda la revelación, porque desde Moisés hasta Juan, la Biblia fue escrita por hombres. ¿O fue que Dios descendió del cielo con un lapicero celestial y se agarró a escribir? ¿No? La Biblia es inspirada, es Dios exhalada. Dios exhaló a través de su Espíritu Santo el conocimiento de su voluntad sobre el corazón de hombres racionales, no robots, no autómatas, hombres con un carácter, un temperamento, una manera de ser, una personalidad que nunca fue anulada, sino que está la mano de Dios, pero también está la mano del hombre guiada por la mano de Dios. De manera que lo que Pablo escribió, lo escribió porque él quiso, pero inspirado por el Espíritu Santo, pero fueron hombres. Entonces decir esto es un absurdo. Es que yo no creo en doctrinas de hombres. No creo en credos de hombres, porque apenas uno habla del credo apostólico, apenas uno habla del credo atanasio, el credo niceno, el credo constantinopolitano, ya la gente, apenas uno habla de los cánones de Dort, apenas uno habla de la Confesión de Fe de Londres, la Confesión de Westminster, el Catecismo de Spurgeon, la gente brinca, pero nosotros necesitamos tener un asidero histórico, saber de dónde venimos. ¿Por qué creo lo que me enseñan? ¿Por qué? Porque el pastor tiene cara de buena gente que no la tiene. El pastor tiene cara de buena gente y entonces vamos a creerle lo que diga. No, es un error, es un error. Entonces, ¿qué piensas tú de aquellos que afirman esto? Que están en un error, están en un error. Porque ellos interpretan los credos como una enseñanza de hombres que pretende suplantar la Escritura. Ellos dicen, no, los credos son doctrinas, enseñanzas de hombres, y entonces piensan que este es el libro de Mormón. No, esto no es el libro de Mormón, esto es una guía, pero esto no es el libro de Mormón. El libro de Mormón sí pretende complementar la Escritura, pero esto es el Corán. El Corán es el reemplazo de la Biblia, porque la Biblia se corrompió, entonces Dios le dio a Mahoma, según el Islam, el Corán. La Biblia se corrompió, entonces vamos a darle el Corán. Reemplaza la Biblia. No, esto es una guía.
para estudiar sistemáticamente la Escritura, pero de ninguna manera. De hecho, el párrafo 1, capítulo 1, párrafo 1, con nuestra Confesión de Fe de Londres, dice algo muy significativo. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Qué dice la confesión? La Biblia es todo. Fuera de la Biblia no hay nada. Punto. La única regla suficiente, segura e infalible. La única. ¿Cuántas reglas de fe tiene el creyente? Una, la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente? Sí. ¿Es la Biblia segura? Sí. ¿Se equivoca la Biblia? No, ella es infalible. ¿Para qué? Para salvar y santificar. Dice, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La confesión de fe. Yo vengo a la confesión de fe. La confesión de fe dice, no me mires a mí, mira la Biblia. Me guía a la Escritura. Cosa que no hacen otros documentos que pretenden suplantar la Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 nos enseña algo. Pablo, escribiéndole a Timoteo, un joven pastor, le dice, esto te escribo, es decir, lo que su enseñanza, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna? Pues una columna. El baluarte es el fundamento, la base, aquello sobre lo cual se construye el edificio. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios. 1, 2, es la columna de la verdad. 3, es el fundamento de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Pero cuál verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el vecino de allí tiene otra verdad, cada quien cree lo que quiera. Venimos de congregaciones así donde el uno creía que la salvación se perdía, el otro no. El uno cree en los dones milagrosos, el otro no. El uno cree en la expulsión de demonios, el otro no. El uno cree que es el diezmo, el otro dice que no, que es la ofrenda. El uno cree en el evangelio de la prosperidad, el otro no está tan de acuerdo, pero ahí está porque es la iglesia donde creció y nació pentecostal, le va a morir pentecostal porque no quiere andar de iglesia en iglesia, cada quien cree lo suyo. Pero es que según la Biblia y según la lógica, solo puede haber una verdad. Solo puede haber una verdad. ¿O cuántas verdades puede haber? ¿Qué es verdad? Aquello que se corresponde con la realidad objetiva. Eso es la verdad. Si yo digo el cielo es azul, eso se corresponde con la realidad objetiva porque todo lo podemos comprobar. Salimos a la calle, miramos el cielo y nos damos cuenta que es color azul. Pero si yo digo que el cielo es azul, el hermano Noche dice que no, que es verde, la hermana Margena dice que es rojo, Edwin dice que es naranja. No, pues cada quien tiene su verdad. No, pero démonos cuenta, el cielo es azul. Solamente puede haber una verdad. No puede haber 100 verdades. Porque en el momento en que María Eugenia dice, es que no, para mí el cielo es naranja y esa es la verdad, está diciendo que yo estoy diciendo mentiras. El cielo no puede ser azul y naranjado al mismo tiempo. Sí, en el atardecer se pone naranja, sí, pero no en el mismo área simultáneamente. Hay una degradación en los colores y no vamos a meter en ese tema, pero en un mismo punto no puede haber un píxel de 2 colores. No lo hay, imposible. O es azul o en el atardecer se pone naranjita. Solamente puede haber una verdad. Y la Biblia nos dice que hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? El pentecostal dice que si se caen al piso, es el Espíritu Santo el que está orando. Pero yo voy a la Biblia y la Biblia me dice que cuando el Espíritu Santo obra, la gente es transformada en su carácter. Gálatas capítulo 5. Su carácter es transformado, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad? Es necesario conocer esa verdad. ¿Y quién es la columna de esa verdad? La iglesia. Pero en el contexto, ¿cuál es la verdad de la que habla Pablo? Versículo 16, no lo puse ahí porque me dio pereza seguir gastando diapositivas. No, la verdad me dio pereza poner la diapositiva. Ay, no. Entonces, pues vamos a buscarlo. 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál es la verdad de la que está hablando Pablo allí? Y mire que aquí ya hay una confesión de fe. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire que esta es una de las primeras confesiones de fe que tenemos en la historia. Decir algo que la Biblia nos dice que es así y es la verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es una confesión de fe. ¿Qué creía Pablo? Que Dios se hizo hombre. Ustedes van a buscar en las versiones modernas que corresponden con el Códice Sinaítico o Vaticano, Nueva Versión Internacional y todas sus hermanas. Y este texto está alterado. Por eso la importancia
de que nosotros nos sujetemos a las versiones que se traducen del Códice Bizantino, del texto mayoritario, ¿sí? Texto mayoritario, texto bizantino, texto Receptus, es decir, la Biblia Reina Valera y todas sus hermanas. Bueno, la contemporánea, eso es otro cuento. Este texto es allí adulterado, ¿sí? Entonces, pues, si van a leer la Nueva Versión Internacional, tengan mucho cuidado, ¿no? Claro, la reparten como arroz y la regalan, pues por eso será que la regalan. Bueno, acá también regalamos Reina Valera, ¿no? Ya se acabaron. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba la gloria. Es una confesión de fe. Pablo está diciendo, la iglesia es la columna y baluarte de esta verdad. A que lo que se salga de aquí es falso. Lo que se salga de aquí es falso. Esa es la verdad que defendía Pablo en ese contexto. Es que es la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde se adora a Dios. ¿Cómo se puede adorar al Dios verdadero? Pues conociendo la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Conocemos la verdad, pero no solamente la conocemos, se imparte la verdad aquí domingo tras domingo, se enseña doctrina y la gente se va para la casa como si nada. Y cuando viene alguien a su casa a enseñar una falsa doctrina, entonces nos volvemos buenistas. No, es que es mejor no discutir. Es que la Biblia no se hizo para contender. Oiga, pero ese Judas se equivocó porque Judas nos dice a nosotros que debemos contender ardientemente por la fe. Pero yo en mi versión buenista, tímida, cobarde, digo que no, que yo me tengo que quedar callado así y el otro esté diciéndome una sarta de tonterías y de mentiras. Entonces está el hombre, el padre de familia, y su esposa de pronto no congenia con su creencia bíblica, porque lamentablemente hay hogares que son así, ¿no? La mujer está en la iglesia pentecostal, el hombre es bautista. Y el hombre ve que la mamá le está enseñando a sus hijos una falsa enseñanza y dice, no, pues es que yo me voy a poner a discutir con ella, pues yo lo que tengo que hacer es orarle al Señor. Hermano, amarre los pantalones, usted es la cabeza del hogar, si esa mujer es cristiana se tiene que sujetar y punto. Sea valiente, estudie la Biblia, enséñele la Biblia a su esposa, enséñele el camino, tome las riendas de su hogar, la vida eterna de sus hijos está en juego. No, pues ¿qué? Y la mujer se convierte en la maestra del hogar, porque el hombre por cobardía, ay, tome mi amor, enséñele herejías a mis hijos. No, hay que proteger la verdad. No, esto es lo que yo creo, trazamos una línea, esto es lo que yo creo, hermano. Si le gustó bien, si no le gustó, como dice la propaganda, tomémonos un tinto, seamos amigos, pero no podemos estar bajo el mismo techo. Por eso a nosotros nos dicen, que secta, la secta. Hablaba yo con alguien esta mañana y me decía, no, es que ustedes le dicen que son una secta. ¿Secta? Ni siquiera conocen la definición de la palabra secta. Pregunto, ¿alguien puede definir aquí qué es una secta? No la cesta. La cesta es cuando el bus pasa cesta, terminal, directo, no, una secta. ¿Qué es una secta? Sectas son estos movimientos contemporáneos que surgen en el siglo, bueno, a lo largo de la historia ha habido muchas sectas, pero las más significativas hoy surgieron en el siglo XIX. Testigos sin Jehová, mormones, adventistas del séptimo día y el movimiento pentecostal contemporáneo. Siglo XIX, dispensacionalismo, no es una secta, pero es una doctrina de error que surge también en el siglo XIX. Las sectas son movimientos religiosos que están divorciados de la historia de la iglesia, son alérgicos a la historia. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Son revelaciones modernas, siempre es algo nuevo, el nuevo mover apostólico. Hay un nuevo movimiento espiritual. Venga, pero en 19 siglos la iglesia no vio este tal movimiento. El Espíritu Santo se le olvidó, hermano. Se acordó en el siglo XIX que tenía que poner a la gente a bailar y a ladrar como perros. Pero yo no veo eso en la Biblia, no lo veo en la iglesia apostólica, no lo veo en la iglesia primitiva, en los padres de la iglesia, en la reforma, en los puritanos. Yo no veo eso, hermano. Y en el siglo XIX el Espíritu Santo se acordó que tenía que poner a la gente a ladrar como perros, a vomitar y a tirarse pedos. No me lo contaron, yo estuve ahí, yo fui uno de esos. La gente vomitando, tirando de pedos, porque según ellos es vulgar, sí, pero hay que decirlo. Según ellos, así salen los demonios, a través del vómito y de los pedos. ¿Hasta dónde se ha rebajado a Dios en aras de llenar lugares de personas y a causa de la ignorancia? Que eso es neta ignorancia. Llevamos la Biblia y la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué cuento de vómitos? ¿Qué cuento de ladrar como perros? La verdad te hará libre. ¿Conoces? ¿Quieres ser libre? Sí, ven a Cristo.
Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No, pero es que donde yo iba, hacían el de liberación y la gente se caía. Bueno, pero muéstrame en la Biblia, hermano, dónde se cae la gente. Cuando la gente caía delante de Dios, caía postrada, no ladrando como perros, ni chapaleando, ni brincando, ni fuera de sí. Antes la Biblia nos llama a nosotros a tener ¿qué? Dominio propio. Ese cuentico de que el Espíritu Santo me agarró, me dio 3 vueltas y yo no supe. Y hay mujeres que en esos encuentros terminan hasta sin blusas y sin sostén. No me lo contaron, yo estuve ahí. Es que el Espíritu Santo lo agarró. Oiga, pero qué Espíritu Santo tan indecoroso y con tan poco pudor. Le gusta empelotar la gente el Espíritu Santo, el de ellos, porque de la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces si ven el desconocimiento y lo desubicada que está la iglesia moderna hoy. ¿Por qué? Porque pues creemos cualquier cosa. Entonces debemos proteger la verdad, pero también debemos difundirla. Bueno, y sale una mancha azul que no sé ni por qué salió. Debemos difundir la verdad, no solamente protegerla, sino proclamarla. Mientras nosotros tenemos la verdad y la ocultamos como si fuera mentira, Satanás está promoviendo sus mentiras como si fuera verdad. Y lo peor, en el seno de la misma iglesia, porque las mentiras surgen es en la iglesia cristiana, las herejías surgen, si ustedes leen la historia, las herejías nacieron fue en la iglesia, no nacieron fuera. Arrio era un obispo cristiano y es el padre de los falsos testigos de Jehová o el padre de los testigos de Jehová. Sabelio era un obispo cristiano y Sabelio es el padre de la iglesia pentecostal unida de donde ustedes quieran. El modalismo sabeliano es una doctrina de error, es una herejía. ¿Dónde salió? De la iglesia cristiana. Porque los hombres, al no poder explicar algo, porque es que nos creemos Dios, no, pero es que la Biblia tiene que decirme, qué color eran los calzoncillos del rey David. No, pero hermano, la Biblia no lo dice. ¿Pero por qué no? Porque a Dios no lo quiso revelar. Las cosas reveladas son para nosotros, las cosas ocultas son para Dios. Dios no lo quiso revelar. Punto. Hasta ahí tengo que llegar yo. No, empezamos a inventar. No, pero Jesucristo no puede ser Dios. Porque ¿cómo va a haber 2 dioses? No, pero es que la Biblia no dice que son 2 dioses. Dice que es un Dios, una misma naturaleza que subsiste en 3 personas. No, pero no, yo no entiendo eso. No. Eso tiene que ser politeísmo. No, solo hay un Dios. El Padre y Jesús es Dios Junior, el Hijo. ¿Ya? Entonces bajó a Cristo del trono. Sabelio, no, son 3 dioses, no puede ser. Debe ser que Dios en el Antiguo Testamento era Bruce Wayne, en el Nuevo Testamento vino disfrazado de Batman y se fue para el cielo y ahora llegó fue Robin. Pero es la misma persona con 3 disfraces diferentes. Modalismo sabeliano. En el Antiguo Pacto, el Padre. Vino en el siglo I, el Hijo. Se fue para el cielo y se cambió el traje y vino disfrazado del Espíritu Santo. O sea que lo que vimos en Mateo 3 es un circo, una payasada. Mateo 3, el Hijo está allí presente, el Espíritu Santo desciende, se escucha la voz de Dios desde los cielos, ahí está la Trinidad manifestada, presente. Eso fue una payasada de Jesús. Nos montó una obra de teatro Cristo. ¿No? Creemos en un Dios y la Trinidad no solamente es bíblica, es necesaria. Porque ¿cómo puede Dios ser perfecto, completo y amor desde la eternidad si no es un Dios trino? ¿A quién iba a amar desde la eternidad? A sí mismo. Pero amarse a sí mismo es amar al Hijo, amar al Espíritu Santo y todas esas conexiones interpersonales que hay en la Trinidad, que es una cosa que nos va a estallar la cabeza. No la puedo comprender porque no soy Dios. Hasta ahí me llega la lógica, no voy más allá. Pero si yo bajo a Dios del trono y empiezo a decir, no, es que el Hijo no puede ser Dios, el Espíritu Santo no puede ser Dios, el Espíritu Santo es una fuerza como la de Star Wars. Entonces ahí llegan las herejías. ¿Dónde nacieron? En la iglesia cristiana. Tenemos que proteger la verdad y difundirla. ¿Qué es la verdad según la Biblia? La sana doctrina, lo llama la Escritura, todo el consejo de Dios, la fe dada a los santos, el buen depósito, así lo llama el apóstol Pablo. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo protegemos ese tesoro de la verdad? Históricamente, bueno, a medida que han surgido las herejías, la iglesia ha reaccionado a esas falsas enseñanzas. En un comienzo, pues todo era color de rosa, pero comenzó el diablo. De hecho, Pablo mismo dice, cuando se despide de una congregación, les dice, de entre vosotros mismos surgirán lobos rapaces. Entonces, cuando comienza
en el primer siglo a convertirse de los griegos. Ellos venían con su filosofía griega, su dualismo platónico, su gnosticismo, su docetismo, y eso lo trajeron a la iglesia. Y en el primer siglo la herejía que más daño le hizo a la iglesia fue el gnosticismo. Por eso Juan escribe su evangelio y sus 3 cartas para combatir el gnosticismo del primer siglo. Allí se hizo necesario, si ustedes leen la carta a Colosenses, ¿qué se combate en la carta a Colosenses? El ascetismo. ¿Qué se combate en la carta a los hebreos? El judaísmo, el judaizar en el evangelio. Son reacciones de la iglesia. ¿A qué? A las falsas enseñanzas. Y fue necesario plasmarlas, escribirlas, divulgarlas, propagarlas. E históricamente, después de que el canon es cerrado, pues se hace necesario que aparezcan los credos. En el primer siglo y en el segundo siglo, la doctrina más atacada fue la doctrina de la divinidad de Cristo. Porque los gnósticos decían, no, Dios no se pudo hacer hombre. Los docetistas decían, Dios no se puede hacer hombre porque la carne es corrupta. Si Dios se hace hombre, se corrompe. Lo que vimos en la cruz de Calvario fue una obra de teatro. Era una aparición. El docetismo viene del griego dokeo, que significa apariencia. Entonces era una aparición. No era el Hijo encarnado. Se atacó eso. Entonces surge el credo apostólico. A finales del primer siglo, comienzos del segundo siglo, que fue una confesión de fe, es una confesión de fe. Entonces, a través de la historia, la herejía arriana, ¿cómo se combatió? Con el credo atanasio, ¿sí? El gran campeón de la ortodoxia cristiana en el siglo IV, combate a Arrio, ¿con qué? ¿Sí? En el concilio de Nicea se llegan a ciertas conclusiones y se redacta lo que se conoce como el credo de Atanasio. No lo escribió él, pero así se le llamó porque Atanasio fue un fuerte adversario contra Arrio. ¿Qué es una confesión de fe entonces? Es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Es una declaración completa, o sea, acá tratamos de que todas las doctrinas, las más importantes, estén aquí en nuestra confesión de fe. Precisa, ordenada, de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. No vamos a encontrar en la confesión de fe si es pecado comer marrano o no. Si es pecado celebrar la Navidad o no. Hasta dónde va el largo de la falda de la hermanita. ¿Qué tanta piel puedo mostrar? ¿Son buenas las tiras o no? ¿El escote es pecado o no es pecado? ¿Es malo tomar gaseosa? ¿A qué horas hago mi devocional? Eso no lo van a encontrar en la confesión de fe porque eso no son doctrinas esenciales, doctrinas fundamentales. La doctrina de las Escrituras, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, la doctrina de los eventos futuros o escatología. Eso lo vamos a encontrar allí. La doctrina de la iglesia, la doctrina del bautismo, la doctrina del arrepentimiento para salvación, la doctrina de la gracia. Eso lo vamos a encontrar allí. Principales enseñanzas. Entonces yo voy a la confesión y si yo quiero saber algo sobre la Trinidad, pues si me voy a la Biblia me toca leerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Trinidad está desparramada, por decirlo así, a lo largo de toda la Escritura. Pero yo voy a ver la confesión de fe y ella me indica lo que significa esa doctrina y en qué lugares de la Escritura puedo ubicar información sobre esa doctrina, dónde se sostiene la Trinidad en la Biblia. Y la confesión de fe me lo dice. Me manda a la Escritura. Yo voy a la Biblia y encuentro allí la doctrina de la Trinidad, los textos. De hecho, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero se dio la necesidad de establecer una palabra para defender una doctrina que estaba siendo atacada, de acuñar un nuevo término, Trinidad o Triunidad. Para los que no es que la Trinidad no está en la Biblia, pues claro que no está, pero está la idea. Y lo que los estudiosos a lo largo de la historia hicieron fue esa idea, encerrarla y darle un nombre. Pudieron haberle puesto la doctrina de los 3 en 1, algo así, pero la triunidad de Dios, Trinidad. ¿Por qué? Porque necesitaban decir, ¿en qué creemos? No, pues nosotros creemos que en un solo Dios verdadero, 3 personas diferentes. Bueno, pero resumámoslo más. Démosle un nombre, Trinidad de Dios. Otra confesión de fe que es mucho más antigua, la Shema judía, Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Eso es una confesión de fe, eso es lo que creía el pueblo judío.
Pero sí ve que la Trinidad no es bíblica porque la Biblia dice que Jehová es uno. Sí, pero es que la palabra uno que se utiliza allí es la misma palabra que Dios usó para decir, se unirá al hombre a su padre, se dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Son dos o son uno? ¿Mi esposa y yo somos uno? ¿Sí? Claro, estamos casados. La Biblia dice que somos una sola carne. ¿Somos dos? También, pero en otro sentido. ¿Sí? Somos uno porque somos una carne delante de Dios a través del vínculo matrimonial. Somos una familia, pero somos dos porque somos personas diferentes. Somos uno en un sentido, dos en otro. Somos una pluralidad. La Biblia lo dice, serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se unen a través del sexo, quedan unidos. Por eso la fornicación y el adulterio es un pecado, porque están desbaratando la unión que Dios estableció. Están unidos espiritualmente y unidos físicamente. Son una carne, dice el Señor. Se complementaron ya, pero son dos personas diferentes, con gustos diferentes, formas de ser diferentes, incluso cuerpo diferente. En un sentido son dos, en otro, no en el mismo, son uno. Dios es uno en esencia, en naturaleza, pero son tres personalidades diferentes que subsisten sobre esa esencia. Y el tema no es explicar eso porque para eso ya hace varios meses hicimos un estudio sobre la Trinidad. Creo que si no se grabó, no me acuerdo, eso fue hace ya mucho tiempo. Sí, en este curso la vamos a ver, la doctrina de la Trinidad. Y la palabra uno allí es una pluralidad, como cuando uno dice un racimo de uvas, una familia. ¿Cuántos conocen una familia de una sola persona? Sí, en el CISBEN, cuando la gente mete mentiras. Pero familia implica varios, ¿o no? Una sola persona no es una familia. Una familia es una parejita, ya son familia. Una pareja de dos personas casadas, o hoy en día la ley acepta la unión libre, pero está hablando de dos. Para que haya familia solamente tiene que haber un hombre y una mujer, ya hay familia. Pero es una familia. Cuando nosotros tuvimos familia, ya nos imaginamos al papá y a la mamá, o al hombre y a la mujer. Lo demás es carreta, hombre con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo en sentido contrario, eso es basura. Hombre y mujer, familia. Pero estamos hablando de un artículo indefinido, una. Jehová uno. Y ahí en el original es pluralidad, es un Dios plural. Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? No me lo sé. Pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe? Pablo dice, si tú confiesas, si de tu boca sale que Jesús es el Señor. Y por esa confesión murieron muchos creyentes en el primer siglo, muchísimos creyentes, porque por no aceptar al César como Señor, como el Kyrios. Era un título divino que el César, el emperador de turno, se atribuyó a sí mismo. Y lo único que necesitaban los creyentes era aceptar el señorío del César, no más, no necesitaban más, no necesitaban rendirle culto ni nada por el estilo, solamente tenían que decir, sí, el César es el Señor. Claro, yo nada más pasaba por aquí. Bueno, vamos a meter a todos los creyentes presos. Y ahí sale todo el mundo. ¿Usted es creyente? No, yo vine fue a traer un mandado. Yo estoy aquí de paso. Esa iglesia donde le preguntan a la gente, ¿usted cree que la salvación se pierde? Dígalo. Entonces la persona dice, no, yo creo que se me va. Ay, no me eche. Hermano, quédese con su iglesia, me está haciendo un favor, hermano. Quédese con sus puestos, sus títulos, sus cargos, hermano, no necesito eso. A mí me basta Cristo y su palabra. La salvación no se pierde porque Cristo no murió por algunos pecados. ¿O por cuántos pecados murió Cristo? Murió por los pecados pasados. Yo me arrepentí y de ahí en adelante me toca a mí, resuélvase, hermano, como pueda, porque el sacrificio de Cristo no alcanzó. No le alcanzó el dinero, no le alcanzó la sangre. De hecho, es tan eterno y tan perpetuo y tan suficiente el sacrificio de Cristo que la Biblia dice que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que el nombre de los creyentes ha sido escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es ese cuento que la salvación se pierde?
Y hay gente que es tan falta de sentido común que ven a un creyente, a una persona que se acaba de convertir al evangelio, 2, 3 meses, lo ven con un aretico. ¡Ay! ¡Ay! A mí no me gustan los aretes porque me parece que eso es un poco afeminado. Pero si yo veo a una persona que lleva 6 meses en el evangelio y tiene un arete, ¡ay! 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 El arete, ¡ay! Eso es del diablo. No, se va a ir al infierno. Resulta que en la noche se lo quita, se va para el cielo, ¿cierto? Al día siguiente se lo volvió a poner, se va para el infierno. ¿Cómo la ven? ¿Sí ven que eso es falta de sentido común? Hay que poner a funcionar el cerebro también. O sea, la salvación depende de un arete. O una mujer que se acaba de convertir al evangelio y ya 3 meses en la iglesia y todavía Dios no le ha mostrado, no le ha iluminado que tiene que ser un poquito más recatadita. Pero como es un proceso de crecimiento espiritual, más adelante lo va a hacer en la medida que ella conozca del Señor. Y, ay, mire, se vino, uy, la falda, ay, cortica, se le veía todo, es una hija del diablo. O sea que cuando se cobije en la noche, se va para el cielo porque arropó toda. Quedó como una momia. De esas personas que son como yo, que duermen como una momia, se envuelven todas, hasta la cabeza. Entonces yo soy más salvo que cualquiera de ustedes, no que yo me envuelvo como una momia en las noches cuando voy a dormir. ¿Sí ven? ¿De qué depende la salvación? ¿De lo que tú haces o de lo que Cristo hizo? Es como ese cuento que la salvación se pierde. Entonces tú toda la vida fuiste cristiano, fiel al Señor, pero como nadie es perfecto de este lado de la eternidad, resulta y pasa que 5 minutos antes de venir Cristo por su iglesia, te agarraste a pelear con tu mujer. Pecaste, vino Cristo y se quedó, hermano, y fue para el infierno. ¿Esa es la obra de Cristo? El niño puso a llorar, hizo un berrinche, le sacó la piedra al papá y el papá, pero es que este chino, ¿qué tal? Se le salió la rabia, gritó al niño, gritó a la esposa porque estaba estresado, porque la situación estaba muy difícil, se les acumuló todo, expulsó su rabia en ese momento. ¡Pum! Vino Cristo. Para el infierno, mijo, porque tuvo una rabieta 5 segundos antes de la segunda venida de Cristo. Salvación por obras. Ahora que esto no es promoción del pecado, ¿no? Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Debe haber un crecimiento, pero esta es la eternidad. Ni tú ni yo vamos a ser perfectos. O sea, que dejemos esas bobadas a un lado. Que las tiras, que el arete, que es que puso el arete, hermano. Yo no le voy a arrancar el arete de la oreja porque me meten preso. El que lo tiene que quitar es Dios a través de la predicación. Y si la predicación no va ahora en su corazón, ¿quién soy yo para bañar al puerco? Hermano, es que usted para entrar acá tiene que quitarse ese arete. Se lo quita. Eso lo hizo Cristiano. Y al día siguiente todos, después de llamarlo anticristo, hermano. Ay, el hermano, porque quitó el arete. No le importa que sea mentiroso, adúltero, fornicario, que le guste la pornografía, que sea chismoso. No, se quitó el arete, hermano. Ahora sí parece un hermano. Oh, ponga su arete si quiere. Lo que nos interesa es que realmente su vida sea transformada. Lo demás son doctrinas de hombre. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Si ve que hay una cosa, hay un evento exterior que es precedido por una acción interna, ¿cuál? El creer en el corazón. Y produce una transformación externa, ¿cuál? Que estas personas estaban dispuestas a morir por Cristo. Porque decir que Jesús era el Señor era sinónimo de muerte. No es como ahorita que todo el mundo dice que es cristiano. Yo soy cristiano y reformado. Ay, no, mijo. Entonces era decir, Jesús es el Señor. Bueno, venga para acá, papito. Vamos para allí a las mazmorras. Vamos para el Coliseo Romano. Allá hay un leoncito esperándolo. Hay un tigre de Bengala. De noche sacaban los de Bengala, ¿no? Para que alumbraran. Que son de Bengala. No, esto es... Pregunta, ya las resolvimos. Hay un Dios que subsiste... Estas se las voy a hacer y ustedes me van a responder. ¿Hay un solo Dios que subsiste en 3 personas? Oído. Siguiente pregunta. Segunda opción. ¿Hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas? Hay una sola palabra que cambia el sentido de la respuesta. Y de esa palabra depende la verdad y el error. ¿Hay un solo Dios que subsiste en 3 personas? ¿O es un Dios que se manifiesta en 3 personas? Subsiste. Nosotros existimos, Dios no existe. Dios subsiste. Pero ese es otro tema, otra cosa. Dios no se manifiesta en 3 personas. Dios subsiste. Esas 3 personas subsisten en una misma naturaleza divina. Explíquemelo, hermano, ni yo lo entiendo porque tendría que ser Dios para entenderlo y todavía no hemos llegado a ese nivel Dios. Pero eso es lo que creyó Sabelio, que Dios se manifestaba
en 3 personas. Vuelvo y les doy el ejemplo de Batman. El caballero de la noche y de día, Bruce Wayne. No, Dios no se disfraza. La respuesta correcta es la A. Ahora, ¿yo cómo sé eso? Pues bueno, tengo que estudiar la Biblia, tengo que saber qué es lo que creo, tengo que saber qué es lo que se enseña en la iglesia donde me congrego. Por eso la necesidad de una confesión. Cuando le pregunten a uno, ¿usted quién cree? Yo creo en Dios. Pues en Dios cree todo el mundo, hasta el diablo. ¿Tú crees que Dios es uno y nace? Los demonios también creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor. Todo el mundo cree en Dios, pero testigos de Jehová le preguntan, él cree en Dios. El mormón dice creer en Dios, el adventista dice creer en Dios. Los musulmanes creen más en Dios que los mismos cristianos. Respetan más a Jesús que muchas iglesias cristianas. ¿Eso los hace hijos de Dios? No. ¿Los hace creyentes? No. El católico romano cree en Dios. ¿Eso lo hace hijo de Dios? No. Entonces, ¿en qué creo yo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, por eso la importancia de tener una confesión de fe. A lo largo de la historia ha habido 2 ramas, los confesionales, que es la rama histórica, y los no confesionales, que es la rama moderna. Esa iglesia donde acá no hay confesiones, no, acá creemos en Cristo y tal. Pero si no son confesionales, ¿por qué me enseñan cosas que ellos dicen que son verdad? Ahí están haciendo una confesión. Entonces, no hay iglesia que no tenga una confesión. Todas las iglesias las tienen, todos los creyentes tienen una confesión. La diferencia es que la tenemos escrita, es pública la confesión, es disponible, ¿sí? Esa es la cuestión. Porque hay congregaciones que dicen que no tienen una confesión, pero cuando usted hace algo malo, venga para acá. Eso que usted hizo está mal. Eso no se hace. Bueno, pero ¿de dónde sacó usted eso? No, pero es que nosotros tenemos unos artículos. ¿Y quién los tiene? Hay confesiones que son secretas, que no están disponibles para todo el mundo. Hay confesiones que no están sujetas a revisión. Este documento es público desde 1689. Bueno, desde 1677 es público. Y se revisó, la primera fue en 1644, se revisó, ya les voy a hablar de eso un poco, pero esto es público, usted lo puede leer, usted puede decir, bueno hermano, pero es que aquí yo tengo una pregunta, hágale hermano, pues vamos a resolverla, pero no hay nada escondido, ¿sí? Esa es la rama histórica, ¿Por qué una confesión de fe hace una defensa real y exacta? Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5. No lo anoté para que lo busquen, porque si no se acostumbran a ver el versículo allí. Después le da pereza buscar en la Biblia. Después les da pereza hasta traer la Biblia. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es, ¿qué dice allí? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y entonces aparecen los testigos de Jehová, dicen que Jesús no es Dios. Y Pablo allí está haciendo una confesión de fe. ¿Quién es Jesús? ¿Dios sobre algunas cosas? No, sobre todas las cosas. Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, si algún día usted se topa con un testigo sin Jehová y él le sale con sus cuentos, usted le dice, venga, vamos a Romanos 9:5. Ahí dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Esa es la verdad fundamental de ese texto, es una confesión de fe. Cristo es Dios. Gústele al que le guste y al que no le guste, pues a mí no me gusta mucho el sol. Y sin embargo, porque a mí no me gusta el sol, no, Él no va a dejar de salir, ahí está. Es una realidad. Yo no creo que Cristo sea Dios. Usted puede creer lo que quiera, pero no va a ocultar la realidad. Cristo es Dios. Es una verdad bíblica, innegable. Mateo 26:46, los testigos de Jehová usan ese texto para desmentir la doctrina de la deidad de Cristo. Mateo 27:46. Cuando el Señor clama, Dios mío, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque le dijo Dios mío. Entonces, si el Padre es Dios, es porque Jesús no es Dios. Pero no entienden el contexto, o sea, no se dan a la tarea de leer el capítulo completo, de entender todo el consejo de Dios, porque Jesús dijo, Dios mío, pero después dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, cuando terminó su obra allí en la cruz. Pues Dios mío, porque estaba siendo juzgado por Dios. Pero después cuando
Él derrama toda su sangre y finaliza su obra en la cruz, Él ahora puede decir Padre, porque ya había terminado todo, consumado es. Ahora la comunión se restableció, pero en este momento Él estaba recibiendo el juicio de Dios por nuestros pecados. No le llamó Padre, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandonó a su Hijo en la cruz por causa de nuestros pecados. Te sigo de Jehová. Dios mío, Dios mío. Ya, Jesús no es Dios. Juan 20, 28. Juan capítulo 20, versículo 28. Esa es otra verdad innegable de las Escrituras. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y miren, si Jesús fuera lo que los testigos sin Jehová dicen, que no es Dios, pero es un ser divino, el primer ser divino creado por Dios, según ellos, o sea, es un ser de origen divino. Ellos no dicen que Jesús es cualquier cosa, ellos dicen, no, Jesús es un ser divino, creado. Si Jesús fuera un ser divino creado por Dios, eso no quita que fuera bueno, ¿cierto? Porque es un ser divino creado por Dios. Imagínense un ángel diciendo mentiras. ¿Cuánto más un ser divino creado por Dios no podría decir mentiras? Tomás está rindiéndole culto a Jesús, le está diciendo Dios mío. Y esa hubiera sido una ocasión excelente para que Jesús le hubiera dicho: no, no me llames así. Si cuando el joven rico le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y es el Padre. No le estaba diciendo que él no fuera bueno, le estaba diciendo: si tú dices que yo soy bueno es porque yo no soy como cualquier persona, yo soy Dios. Tú me estás llamando bueno. Y bueno, solo es el Padre. ¿Me estás diciendo que yo soy Dios? ¿Por qué me llamas así? Y en esta ocasión él hubiera sido una ocasión excelente para aclararle a Tomás: no me digas Dios, eso es una herejía, yo soy un ser creado. Pero el ángel sí lo hizo cuando Juan se postra delante de él en el libro de Apocalipsis para adorarlo. El ángel, o sea que según los testigos de Jehová tiene más sentido común el ángel que Cristo. Tomás adora a Cristo, Cristo recibe la adoración que no le corresponde según los testigos sin Jehová. Pero Juan, el ángel, perdón, un ser inferior, cuando Juan se postra le dice: no me adores, dice, levántate, adora a Dios. El ángel no recibió la adoración. ¿Es que es una contradicción? El Hijo engendrado de Dios, según los testigos de Jehová, recibe adoración que no le corresponde. Y los ángeles son más inteligentes porque rechazan la adoración, ¿no? Jesús recibió porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y por eso nosotros vemos en el Evangelio de Juan: yo soy, yo soy, yo soy. ¿Usted cree que es que él decía yo soy porque se le ocurrió? No, porque yo soy es Jehová. Y cuando sus adversarios lo escuchan decir: antes que Abraham fuese yo soy, lo iban a apedrear. Y él les dice: ¿ustedes por qué me van a apedrear? Le dice: porque te has hecho igual a Dios. Claro, es que Jesús lo hizo. Intencionalmente él dijo: yo soy Dios. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Yo soy la revelación de Dios. Entonces uno no sabe si los testigos sin Jehová son ignorantes porque quieren o porque realmente no estudian la gracia del Señor.